Durante casi 20 años, la campana de la primera iglesia bautista de Aseford había permanecido en silencio. Una fría mañana, un hombre de cabello castaño rojizo llamado Frank Miller metió la mano por una ventana rota y tiró de la cuerda. El sonido resonó en las calles vacías, despertando recuerdos enterrados hacía tiempo. Poco a poco, los vecinos emergieron, atraídos por algo más profundo que la curiosidad. Lo que comenzó con un simple toque de campana encendería el corazón de todo un pueblo y cambiaría vidas para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Frank Miller arrastraba los pies por las aceras agrietadas de su pueblo natal. El viento otoñal tiraba de su gastada chaqueta de franela. A los 58 años, cargaba con el peso de los años en un cuerpo que había trabajado en fábricas ahora cerradas hace tiempo, y en un corazón que había visto partir a amigos, desaparecer negocios y desvanecerse la esperanza de las calles por las que una vez corrió de niño. El pueblo de Aseford se había convertido en un fantasma, silencioso salvo por el estruendo ocasional de un camión lejano o el silbido solitario del viento entre las tiendas vacías. Pero hoy, Frank se sintió atraído por un lugar familiar, una reliquia de su infancia, la primera iglesia bautista. Sus puertas estaban encadenadas, las ventanas tapiadas con tablas y la pintura descascarada como piel vieja quemada por el sol. Se detuvo en la puerta, mirando el campanario donde la campana había cantado cada domingo por la mañana. Recordó cómo el sonido solía resonar por las colinas. Una voz de esperanza que ninguna adversidad podía silenciar. La cuerda aún colgaba, deshilachada, pero intacta, justo dentro de una ventana rota. Sin pensarlo demasiado, Frank se inclinó hacia adelante, agarró la cuerda y tiró. Un profundo gemido oxidado resonó desde la campana, haciendo que el edificio se estremeciera como si hubiera despertado de un largo sueño. Tiró una y otra vez. Cada oscilación enviaba vibraciones por el aire y a los recuerdos de todos los que alguna vez habían llamado a Asford su hogar. Al principio, no hubo nada, solo el eco distante de la campana contra las calles vacías. Pero entonces, un movimiento se agitó. Una cortina se movió al otro lado de la calle. Un hombre salió a su porche, entrecerrando los ojos al ver el origen del sonido. Lentamente, otros emergieron, atraídos por una fuerza más antigua que la razón. Para muchos, era el sonido de algo que habían perdido. Una pertenencia. Frank retrocedió, observando, inseguro de lo que había hecho, pero sabiendo que se sentía bien. La campana había sonado, pero algo más profundo había comenzado, algo que se extendería por el pueblo como olas en un estanque en calma, despertando recuerdos, conexiones y esperanzas enterradas durante demasiado tiempo. Al principio, Frank pensó que era una ilusión. La campana había sonado, sí, pero las calles permanecían en silencio. Dudó, sin saber si alguien respondería. Entonces, un leve movimiento captó su atención. Al otro lado de la calle, un anciano empujó la puerta mosquitera y salió al porche, con los ojos entrecerrados por la dorada luz del sol. Escuchó un largo momento y luego, casi instintivamente, comenzó a caminar hacia la iglesia. Uno a uno, aparecieron otros. Una mujer se apoyaba en su bastón, con los labios temblorosos, como si el sonido de la campana la hubiera transportado décadas atrás a las mañanas de domingo, llenas de risas y música. Una joven madre, con las manos agarrando a su hijo pequeño, se detuvo en la acera, dejando que la mirada de su hijo se perdiera en el imponente campanario. Incluso el camionero local, que regresaba de un largo paseo, aminoró la marcha, escuchando cómo los profundos tonos de la campana inundaban la tranquilidad del pueblo. La curiosidad despertó primero. Siguió la vacilación, y luego, poco a poco, algo más profundo se apoderó de ella. Un sentimiento de pertenencia,
de historia compartida. Recuerdos que habían estado guardados comenzaron a resurgir. El olor a pan recién horneado en las ventas de pasteles de la iglesia. Las armonías del coro resonando por el pueblo. La calidez de una comunidad que antaño prosperó aquí. Frank observaba, sin aliento. La campana no solo había sonado, sino que había llamado a la gente a casa. Rostros aparecieron en ventanas, porches y portales. Y finalmente, la calle comenzó a llenarse de gente del pueblo. Algunos caminaban con vacilación, sin saber qué encontrarían. Otros se movían con determinación, atraídos por un hilo invisible que los conectaba con una época en la que Ashford se había sentido vivo. Al caer la tarde, se formaron pequeños grupos a lo largo de las aceras agrietadas. Los vecinos se reconocieron entre lágrimas, sonrisas incómodas y saludos tímidos. Un hombre se detuvo a medio paso y le susurró a su compañero. Creía que ya no le importaba a nadie. Pero la campana seguía sonando, un latido constante que los acercaba a todos. Frank sintió una opresión en el pecho al comprender que no era mera curiosidad. Era el renacimiento de la esperanza. Por primera vez en décadas, las calles de Ashford volvían a vibrar de vida. El gesto de un hombre había despertado a todo un pueblo, y la onda expansiva apenas comenzaba. Para cuando el sol se ocultaba tras las colinas, las calles de Ashford rebosaban de movimiento. Lo que comenzó como un puñado de vecinos curiosos se había convertido en una multitud de casi 100 hombres, mujeres y niños, todos atraídos por el eco de la campana, reunidos frente a la iglesia tapiada, con los rostros pintados con una mezcla de incredulidad, nostalgia y cautelosa esperanza. Frank retrocedió, con el corazón acelerado. No había previsto esto. Solo pretendía sonar una campana, para recordarse a sí mismo y quizás al pueblo que la vida alguna vez prosperó aquí. Pero ahora, al ver a las familias reencontrarse, a viejos amigos abrazarse, se dio cuenta de que algo extraordinario se estaba desarrollando. Esto ya no era un acto solitario. Era una chispa que encendía a toda la comunidad. Las conversaciones comenzaron con vacilación al principio. Recuerdo cuando solíamos hacer picnics los domingos en este jardín, una anciana le susurró a un vecino. Los niños tiraban de las mangas de sus padres, preguntando si podían explorar los terrenos de la iglesia. Los comerciantes, antes escépticos ante las intenciones de Frank, le ofrecieron sonrisas y compartieron historias de cuando el pueblo bullía de vida. Algunos hombres y mujeres se acercaron a Frank con gratitud y asombro en sus ojos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó uno en voz baja. Frank negó con la cabeza, incapaz de responder. Tal vez no lo sabía. Tal vez simplemente había seguido algo que no podía ver. Guiada por el recuerdo y la añoranza, la campana continuó su profundo y resonante tañido, sus vibraciones extendiéndose por la multitud. Cada tirón de la cuerda parecía llevarse años de abandono, soledad y desconexión. Los desconocidos se estrechaban la mano. Los vecinos que se habían distanciado compartían risas silenciosas, y por un instante, todo el pueblo respiró al unísono. Incluso mientras el frío de la tarde se cernía sobre Ashford, nadie se fue. La campana había hecho más que sonar. Había despertado el corazón del pueblo. Y en ese crepúsculo dorado, Frank comprendió algo que había olvidado. Una sola acción considerada podía recordar a toda una comunidad la vida que casi habían perdido y la esperanza que aún vivía en cada uno de ellos. A la mañana siguiente, las calles de Ashford rebosaban de propósito. La campana había hecho más que congregar a la multitud. Había desatado la acción. Los carpinteros desempolvaban viejas herramientas de los talleres. Los electricistas con overoles desgastados inspeccionaban los cables con cuidado, y los vecinos llevaban pintura, escaleras y esperanza. La iglesia abandonada ya no era una reliquia del pasado.
Se había convertido en un lienzo para el renacimiento del pueblo. Frank observaba desde un rincón de la multitud, en silencio. No había pedido reconocimiento. La alegría en los rostros a su alrededor era recompensa suficiente. Los hombres limpiaban los escombros con motosierras y martillos. Las mujeres traían ollas humeantes de estofado para alimentar a los voluntarios, y los niños pintaban carteles con trazos brillantes y torpes que decían: «Bienvenidos a casa, fuertes, en Aseford». Incluso un camionero local retrocedió con su camión para retirar los escombros, negándose a pagar. El dinero escaseaba, pero la generosidad no. Un banquero del otro lado del pueblo extendió un cheque para materiales. Una viuda donó su anillo de bodas para que se vendiera para reparaciones. Cada donación, sin importar la cantidad, llevaba el peso del amor y la fe de alguien en el pueblo. El aire estaba lleno de serrín, risas y olor a pintura fresca. Una sinfonía de progreso y esperanza. Vecinos que antes se evitaban ahora trabajan codo con codo. Las discusiones sobre quejas triviales se desvanecieron ante una misión compartida. Frank notó cómo las manos que antes saludaban en aislamiento ahora temblaban de gratitud, y los ojos que antes contemplaban calles vacías ahora brillaban con propósito. La iglesia no solo estaba siendo reparada, estaba renaciendo como un latido para la comunidad. Al atardecer, las paredes estaban reparadas, las puertas destrabadas y la luz se derramaba desde las ventanas recién limpiadas. El pueblo se había unido como no lo había hecho en décadas. El corazón de Frank se llenó de alegría al darse cuenta de que la campana no solo había llamado a la gente del pueblo. Les había recordado quiénes eran y lo que podían lograr juntos. Asford ya no estaba en silencio. Cada golpe de martillo, cada pincelada y cada comida compartida era un testimonio del poder de un pequeño acto. El tañido de una campana y la fuerza imparable de una comunidad unida. Había pasado un año desde que Frank Miller tiró por primera vez de la cuerda de la campana olvidada. Las calles de Aseford, antaño tranquilas y desgastadas, ahora rebosaban de vida. La primera iglesia bautista se erguía orgullosa, recién pintada, con las puertas abiertas de par en par, dando la bienvenida a cualquiera que necesitara sus paredes, su calidez o simplemente un lugar al que pertenecer. Pero ahora era más que una iglesia. Era un centro comunitario, un banco de alimentos y un refugio. Su campana sonaba no solo los domingos, sino siempre que el pueblo necesitaba un recordatorio de su unidad. Frank observaba desde un costado cómo las familias entraban poco a poco. Los niños corrían a tocar los bancos pulidos, riendo al eco de sus propias voces. Parejas de ancianos permanecían sentadas en silencio, con las manos entrelazadas, las lágrimas brotaban al ver cómo los recuerdos se mezclaban con el presente. Voluntarios que una vez trabajaron bajo un dorado sol otoñal ahora regresaban para compartir comidas, consejo y música. El espacio estaba vivo, imbuido de un sentido de pertenencia que nadie esperaba que regresara. Los habitantes del pueblo no solo habían restaurado un edificio, sino que se habían restaurado mutuamente. Viejas amistades se reavivaron, se forjaron nuevos lazos y un orgullo silencioso se extendió por la comunidad como la luz del sol a través de una ventana. Quienes antes se habían marchado a ciudades más grandes ahora optaban por quedarse, atraídos por el corazón de Asford que había despertado. Frank nunca buscó reconocimiento. Cuando un periodista local le preguntó por qué había tocado la campana ese día, se limitó a sonreír, con sus ojos grises brillantes. Pensé que quizá era hora de que alguien nos recordara que aún nos pertenecemos, dijo. Y en ese momento, el pueblo comprendió. Un pequeño acto podía resonar más fuerte que toda una vida de palabras. La campana, pulida y reluciente, volvió a sonar. Su tono profundo y resonante recorrió Aseford, llevando un mensaje de unidad, esperanza y renovación.
La misma campana que una vez había simbolizado la adoración ahora simbolizaba la vida. La vida de vuelta a un pueblo que casi había olvidado cómo tener esperanza. Al final, Frank se dio cuenta de que no solo había despertado a un pueblo, sino que le había recordado cómo volver a vivir unido. Y cada vez que sonaba la campana, el latido del corazón de Aseford recordaba a todos los que la oían que incluso en silencio, la esperanza podía oírse.